Listo. Ok, bueno, mi nombre es Andrés Morales, yo soy ingeniero químico de profesión, soy el ingeniero de calidad del agua de HOH Consultores. Eh, Primero que nada, bienvenidos, muchas gracias por asistir al webinar. Para nosotros es muy importante la formación continua nuestra, la formación continua que requiere la preparación de estos pequeños webinars. Eh, y nos parece muy importante que de paso dejarles algo, ¿verdad? A los que asisten, los que después ven el video en YouTube, eh, que publicamos. Para nosotros es muy importante eso. Vamos a tratar este tema, que es el monitoreo del agua en tiempo real, básicamente para asegurar la calidad y analizar tendencias en nuestros procesos. Es algo muy importante y hoy me gustaría mucho dejarles la idea de que eso es muy importante, ¿verdad? Entonces voy a empezar presentando, mientras se conecta gente, voy a empezar presentando la empresa, ¿verdad? HOH Consultores, ¿qué es HOH Consultores? Es básicamente una empresa dedicada a la asesoría, el tratamiento y aprovechamiento del agua. A nosotros nos encanta resolver problemas en el agua, en áreas que van desde la industria hasta nuestros hogares. Acueductos, asadas, son clientes nuestros, hospitales, la industria en general, todos al final necesitamos agua y todos necesitamos agua con diferentes características dependiendo de nuestra aplicación. En los acueductos, ¿qué hacemos? Desinfección de agua, desinfección automática, medición de flujo, medición de turbidez, em, medición de pH, por ejemplo, control de algunas especies en el agua, por ejemplo, hierro, manganeso, dureza, todo lo que sea tratamiento de agua y agua potable, ahí estamos nosotros. En industria similar, ahí ya sumamos el agua residual, ¿verdad? Y para nuestros otros clientes lo mismo. ¿Qué nos diferencia? Pero nosotros disponemos de sensores y transmisores de calidad del agua de nuestra propia marca. Nuestros transmisores, que es el que ven ahí a la izquierda, es nuestro controlador transmisor, ¿verdad? Él cuenta con una pantalla LCD. Básicamente, ¿qué hago con él? Lo que hago es recibir los datos de nuestros sensores, ¿verdad? Entonces, ¿qué sensores tenemos? De nuevo, todos los parámetros que les cité. ¿Cómo instalamos esos sensores? Esos sensores van en línea, ¿verdad? Entonces tenemos sensores para pH, para turbiedad, tenemos sensores para pH, turbidez, cloro libre en agua, este, conductividad, color, que es muy importante. Todos estos, ¿verdad? Entonces, tenemos sensores y transmisores de calidad del agua en línea que miden 24/7. Después, nosotros hacemos consultoría en procesos de tratamiento y monitoreo del agua, lo cual va muy relacionado. ¿No? No va uno aparte del otro. Y después, nosotros tenemos este gran diferenciador. Tenemos una plataforma propia para subir los datos a la nube. ¿Ok? ¿Qué datos? Me dirán. Los datos de calidad del agua, turbidez, cloro, pH, todo lo que nosotros podemos medir, lo podemos subir a la nube y además podemos analizar esos datos. Este, Perdón si escuchan un perrito. Eh, sí, todos esos datos los podemos subir a la nube y los podemos analizar. ¿Qué hacemos con esos datos? Es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Muy importante. ¿Por qué nacemos nosotros y por qué pongo esta foto de este cocodrilo? Bueno, nosotros nacemos porque en Costa Rica hay una gran necesidad y yo creo que aquí todos lo sabemos. En Costa Rica y en la región hay una gran necesidad y hay un gran problema. Nosotros tenemos de los ríos más contaminados de Centroamérica, acá en Costa Rica. Nosotros tenemos el río Grande de Tárcoles. Ese río es 4%, más o menos 4% del territorio nacional y recibe prácticamente todas las aguas del gran área metropolitana, las aguas residuales. Según estudios del Estado de la Nación, solo 4% de esas aguas residuales han sido tratadas. ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, contaminamos, eh, provocamos un gran impacto en la naturaleza.
Dañamos el recurso más valioso, que es el agua, y además no solo dañamos un río, sino que dañamos un montón de fuentes alrededor de ese río y nos estamos haciendo un problema, una bola de nieve, un problema a futuro, ¿verdad? Entonces, de ahí nace HH Consultores, de ahí nace nuestra iniciativa. Nosotros queremos monitorear las aguas, nosotros queremos datos, nosotros queremos tratar todos estos problemas que ven acá. Falta de tratamiento, falta de información, aguas no tratadas, que es prácticamente lo mismo. Eh, eh, la educación, conciencia, el monitoreo y el consumo excesivo. Acá en Costa Rica, cada persona consume al día 200 litros de agua, agua potable, mientras que la OMS estima que una persona necesita de 50 a 100 litros diarios. O sea, nosotros consumimos el doble, sino 4 veces o el doble de lo que deberíamos consumir. Y eso es porque nosotros no tenemos noción del consumo y no tenemos noción de los datos o no tenemos los datos de consumo, ¿verdad? En el país no los tenemos muy claros. Necesitamos datos. ¿Ok? Empecemos entonces el tema de este webinar. ¿Qué es monitoreo en tiempo real? ¿A alguien le gustaría decirme más o menos qué es lo que tienen de idea de monitoreo en tiempo real de parámetros de calidad del agua? ¿Ok? Básicamente, el monitoreo implica el uso de sensores y el análisis de datos para seguir el rendimiento de los sistemas y procesos relacionados con el agua. ¿Ok? Voy a ponerles varios ejemplos ahorita y vamos a entender bien ese proceso. ¿Qué sensores ocupamos? Ok, ocupamos sensores inteligentes. Ocupamos, obviamente, conexión eléctrica para hacer el monitoreo en tiempo real. Eh, si queremos tener los datos disponibles en todo momento, necesitamos conexión a Internet. Conexión a Internet puede ser por un SIM del celular o puede ser por un proveedor de servicios de Internet, como por decir el ICE o algo así, ¿verdad? Entonces, eso implica el monitoreo en tiempo real, implica sensores, implica análisis de datos, implica sistemas de Internet, por ejemplo, implica plataforma, una plataforma para el monitoreo. Nada hago yo con tener un sensor instalado, sea cual sea el punto de medición, si no puedo obtener sus datos. O sea, si la lectura depende de que yo vaya y acceda al dispositivo para yo tener la medición, no es monitoreo en tiempo real, es monitoreo cuando yo estoy ahí. ¿Ok? ¿Y qué hago si el sensor me permite acumular datos y analizarlos? Ya ahí sí es monitoreo. Monitoreo no en tiempo real, ese guarda un histórico, pero no es monitoreo en tiempo real. ¿Ok? Entonces hay que saber diferenciarlos y hay que saber cuál es la utilidad, por ejemplo, de un histórico, cuál es la utilidad del monitoreo en tiempo real, de que yo pueda acceder a los datos con facilidad, ¿verdad? ¿Por qué monitorear el agua en tiempo real? Es muy importante porque nos permite seguir los procesos, nos permite analizar continuamente los datos provenientes de nuestros sensores y además nos permite identificar problemas que pueden ser pequeños antes de que se conviertan en un problema grande. Eh, Problemas como, por ejemplo, en un acueducto, en un acueducto o en cualquier sistema que dosifique algún desinfectante, por ejemplo, el cloro. ¿Qué pasa si yo me paso de dosificación y mi controlador no se da cuenta? Mi controlador no lo percibe. O mi controlador no hace bien su proceso de control automático. ¿Cuál sería el problema? Bueno, estoy inyectando un montón de cloro, el cual no debería pasarse de cierto rango, según la norma de agua potable aquí en Costa Rica, de 0,3 a 0,6 máximo. ¿Qué pasa si yo me pasé mucho de ese valor en algún momento del día? ¿O qué pasa si en ciertos momentos del día más bien no llego al valor de 0,3? Lo cual, según el reglamento, hace que mi agua no sea potable. ¿Ok? Todo eso nos permite reconocer el monitoreo en tiempo real y nos permite tomar acciones en tiempo real. Si yo tengo una alerta que me llega al celular o si yo tengo
los resultados en mi computadora en cualquier momento del día. Yo puedo ir y hacer los ajustes necesarios, puedo hacer un plan antes de que el problema se convierta en algo más grande. Esto reduce un montón de costos de mantenimiento, reduce costos en la dosificación de químicos, por ejemplo, eh, un montón. Pero vamos a ver ciertas aplicaciones para, para, para ver lo práctico que es esto, ¿verdad? ¿Por qué es importante entonces? También depende de su aplicación. Vamos a ver, por ejemplo, la primera que es tratamiento de agua potable. Aquí les puse un proceso, así como un proceso sacado básicamente de planta potabilizadora aquí común en Costa Rica. Planta potabilizadora, me refiero a planta potabilizadora de una grande de la IA, por ejemplo. No todas requieren toda esta cantidad de procesos. Hay algunas que solo con la toma de agua y un proceso de desinfección, pero mínimo tiene que tener usted desinfección en un proceso de potabilización de agua. ¿Ok? Entonces, en una planta típica, nosotros tenemos la fuente de agua, que puede ser el río, una naciente, un pozo, cualquiera que sea la fuente de agua. Inclusive, si lo vemos como una empresa, nosotros podemos también decir que una fuente de agua es el agua de un tanque de almacenamiento, ¿verdad? Ok, entonces podemos pasar ciertos procesos. Si tenemos estas tres fuentes de las que parto acá, un río, una naciente, un pozo, tenemos que hacer desarenización. Después de que desarenamos, nosotros medimos flujo, ya ese es el primer parámetro que empezamos a medir. Después hay un proceso de homogenización. Ahí medimos parámetros físico-químicos, que sería como los parámetros que nos dan los valores iniciales que tenemos que tratar, ¿verdad? Ahí nosotros medimos si nuestra agua de nuevo tiene hierro, tiene manganeso, tiene turbiedad, cómo está el color, cómo está el pH, cómo está el aluminio, cómo está el olor, cómo está, si tiene otras cosas, ¿verdad? Nosotros ocupamos ahí saber qué agua tenemos para los siguientes procesos de tratamiento. Analizamos, por ejemplo, cosas como el aluminio, porque después puede que requiramos flocular y sedimentar, que es básicamente un proceso en el que aglutinamos, por decir, la materia orgánica y algunos microorganismos del agua y hacemos que sedimenten o que se vayan abajo, ¿verdad? Del agua y así los podemos separar del agua. Así vamos purificando el agua. Entonces, en el proceso de homogenización generalmente dosificamos químicos. ¿Qué químicos podemos dosificar? Bueno, en la pura salida de homogenización podemos floculantes, coagulantes. Podemos dosificar otras cosas que nos permitan separar suciedad de microorganismos en el proceso de floculización y sedimentación, ¿verdad? ¿Qué medimos en ese proceso? La turbiedad. La turbiedad es un parámetro que nos permite controlar ese proceso y nos permite este, conocer cómo vamos en el proceso. También podemos medir otros parámetros como el streaming current, por ejemplo, que va relacionado directamente con la coagulación, ¿verdad? Después pasamos procesos de filtración, que es donde separamos los contaminantes restantes. O sea, todo lo que no precipitó o lo que se fue abajo del agua, eso lo vamos separando en procesos de filtración. Si nosotros tenemos algún tipo de metal que lo vimos antes, este, que lo pudimos haber visto antes en ese tanque o en ese proceso de homogenización del agua, nosotros podemos decir, ok, tenemos hierro y tenemos manganeso, tenemos que usar ahora, o arsénico, tenemos que usar ahora medios catalíticos especiales para la remoción de esos contaminantes. ¿Por qué? Porque primero por norma no tenemos que tenerlos y después porque esos afectan la calidad del agua. El agua no sabe tan, no se ve tan, digamos, apetecible cuando tiene un montón de manganeso, que es un precipitado negro, cuando tiene óxido de hierro, que es anaranjado, y eso me daña las tuberías, me daña equipos, este, me daña, digamos, que el ice maker de la refrigeradora, me lo daña, entonces todo eso hay que quitarlo. Y el arsénico es malo para la salud en grandes cantidades, entonces todo eso nos afecta, todo eso hay que removerlo, todo eso hay que saber que está ahí, y todo eso lo vamos controlando. Después, nosotros tenemos el proceso de desinfección, que ese sí no se puede omitir en ningún proceso de potabilización.
¿Ok? Entonces en el proceso de desinfección, que se me olvidó ponerle que tiene dosificación de químicos. Obviamente, el químico por excelencia usado en nuestra región, cloro o hipoclorito de sodio, ¿verdad? O hipoclorito de calcio, el cloro sólido. Nosotros tenemos que dosificarlo y además tenemos que medir ciertos parámetros para saber que nuestra agua está potable. Tenemos que medir turbiedad, color, pH, aluminio, cloro libre, olor y sabor. Mínimo, tenemos que medir eso. Si tenemos otros metales, tenemos que empezar a medirlos, ¿verdad? Entonces, u otros contaminantes, tenemos que medirlos. Si ven este proceso de tratamiento de agua, que es bastante largo, requiere muchos monitoreos, que es lo que ven en color morado. Medición de flujo, parámetros como turbidez, color, pH, turbidez de nuevo, cloro libre. Tengo que medir flujo de entrada, flujo de salida, saber cómo está mi tratamiento, cuánto de agua estamos tratando, porque todo eso tiene un costo. Todo eso tiene el costo de dosificación de cloro, por ejemplo, quitándole que tenga que dosificar coagulante, floculante, todo, todo este control, todas estas mediciones deben ser continuas. ¿Por qué deben ser continuas? Porque, bueno, el proceso de tratamiento del agua es continuo. Uno necesita agua todo el día, ya sea una industria, ya sea un residencial, ya sea una asada. Usted todo el día está produciendo agua y todo el día necesita saber cómo está. ¿Por qué? Porque esa agua se va a consumir. ¿Ok? Entonces, medir continuamente nos permite tener control del proceso y además nos permite a nosotros saber cómo estamos, cómo está la calidad del agua. ¿Cómo sé yo si la calidad del agua está bien, asumiendo que tengo un proceso de agua potable, si por ejemplo no tengo medidas de cloro constantes, si lo mido cada 3 días? ¿Cómo puedo asegurar yo eso? ¿Cómo puedo asegurar yo que no tengo problemas a las 3 de la mañana, que es cuando un montón de incidentes pasan? Si no tengo problemas de cloración a las 3 de la mañana y la persona que se levanta a las 4 de la mañana abre la llave y le llega puro cloro. Eso es, además de peligroso, eso es malo. ¿Por qué? Porque estoy gastando un montón de químico innecesariamente y además estoy agarrando agua y básicamente la estoy contaminando ya con cloro. Ni siquiera la estoy desinfectando. ¿Ok? Entonces es muy importante. Ahora, otra cosa importante en el proceso de desinfección. ¿Qué pasa si yo desinfecto y no conozco el pH? Si no conozco el pH, mi proceso de desinfección puede ser ineficiente. Les explico. El cloro, cuando llega al agua, él se hidroliza se separa, ¿verdad? El ácido, en el ion hipoclorito y el ácido hipocloroso, ¿verdad? El ácido hipocloroso es el que desinfecta, el ion hipoclorito no. Con desinfecta me refiero a que ataca bacterias o ataca microorganismos que necesitamos atacar. Entonces, nosotros cuando tenemos un pH muy alto, tenemos más el ion hipoclorito, que es el que no desinfecta. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un pH, por decir, de 7,5, todo lo que dosificamos, solamente la mitad es desinfectante. ¿Ok? Nosotros tenemos una herramienta, después se las puedo enseñar para que uno vea, dependiendo del pH, que el cloro se está convirtiendo en el verdadero desinfectante. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, es muy importante conocer nuestros parámetros, muy, muy importante. Ahora, en un proceso de tratamiento de agua residual, veamos. Ok, en un proceso de tratamiento de agua residual, lo mismo, tengo mediciones de flujo, tengo otros procesos ahí, ¿verdad? Tengo que quitar sólidos grandes del agua, tengo que homogenizar mi agua porque viene de varios lugares, ya sea de una planta industrial, ya sea de municipal, ¿verdad? Entonces yo tengo que homogeneizar eso, tengo que medir parámetros, ya aquí son otros, como DQO, DBO, carbono orgánico total, sólidos suspendidos, pH. Si tienen alguna duda con esos parámetros, me pueden preguntar, o si tienen algún comentario, me pueden comentar en cualquier momento, no se sientan inhibidos. Después, nosotros hacemos tratamiento biológico, ahí medimos conductividad, oxígeno disuelto, que es importante para el tratamiento biológico, pH, que también es muy importante. Después tenemos floculación, sedimentación, recirculamos lodos, dosificamos químicos. Tenemos la desinfección también.
¿verdad? Cuando nosotros queremos verter nuestra agua depurada, si queremos eliminar, si queremos devolver esa agua en las mejores condiciones, deberíamos hacer una dosificación de desinfectante, ¿verdad? Que en este caso cloro, por ejemplo. Eh, Nosotros tenemos que medir ese cloro según norma no se puede pasar de una ppm, tenemos que medir todo eso, ese proceso, tenemos que medir el pH, tenemos que medir el DBO, el DQO, y ustedes sabrán, una medida de DQO toma generalmente que unas 2 horas, por ejemplo. Una medida fácil de DQO toma 2 horas. Entonces yo mido en el día, digamos que puedo tomar 12 muestras de DQO y medirlas, que sean separadas entre sí, ¿verdad? Y toma mucho tiempo, requiero de digestión, requiero un montón de cosas. No es una medida que yo pueda tener continuamente eh, con los métodos convencionales o requeriría mucho trabajo para, para nosotros tener esas medidas con los métodos convencionales, tener un historial bastante bueno. Además requerimos de personal y requerimos que ese personal apunte bien el dato, por decir algo, que haga un registro adecuado de ese parámetro. Lo mismo para los otros. Si yo pongo un sensor ahí, yo tengo una medida de ese parámetro cada minuto. Tengo las variaciones de ese parámetro cada minuto, sin gastar reactivos, sin gastar tiempo, simplemente un sensor en la salida y estamos listos. Tenemos ese parámetro todo el día. Es más, nuestros sensores tienen todos estos, DQO, DBO, carbono orgánico total, sólidos suspendidos. Un sensor me puede medir todo eso en tiempo real. Entonces ya ahí tengo el comportamiento de mi planta de tratamiento. Ahí tengo cómo reconocer cuándo pasa un evento. De nuevo, en horas en las que generalmente pasan los eventos. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Cuando puede que no haya un operario revisando la planta de tratamiento. Cuando puede que nos hagan una descarga inadecuada a la planta o sin avisar. Igualmente el pH, por ejemplo. Yo puedo tener variaciones de pH dependiendo de la descarga que yo recibo. Entonces es muy importante que reciba ese parámetro. Muy, muy, muy importante. Muy importante que lo pueda analizar en tiempo real. Todos esos parámetros. El oxígeno disuelto. Yo puedo hacer, además de controlar los sopladores para el tratamiento biológico y tener el oxígeno disuelto donde yo lo quiero tener, yo puedo tener una medida. Yo puedo tener si mi aireación está siendo eficiente o no, si mi proceso de control está siendo eficiente o no. Si yo puedo acceder a esa medida en todo momento, yo puedo saberlo en todo momento, ¿verdad? Si quito en medio un montón de trabas para recibir esa medida, yo puedo saberlo en todo momento. Puedo conocer mi sistema en todo momento. Otro proceso que era el que les comentaba ahora, una asada, por ejemplo, puede tener un proceso en el que simplemente colecte agua y la clora. Listo. Entonces tiene un proceso de control automático donde tiene medición continua de cloro, perdón, y dosifica el cloro. Un proceso de control automático. Ahí yo puedo tener un sensor y un controlador que me permitan hacer ese control y además me permitan a mí registrar esos datos, de nuevo, en todo momento. Que me permitan registrar esos datos y me permitan conocer cómo está haciendo la cloración, cómo estamos controlando la cloración. ¿Se está manteniendo el cloro sí o no entre los valores que necesitamos, 0,3 y 0,6? ¿O no se está manteniendo? ¿Está siendo ineficiente nuestro equipo? ¿Estamos gastando químico de más o más bien no estamos inyectando nada? ¿Le pasó algo a la bomba y aunque nosotros creemos que estamos controlando, no está subiendo el cloro? Todo eso lo podemos saber en tiempo real. Tiempo real, si nosotros lo tenemos los datos y tenemos la plataforma para hacerlo, que por dicha ya existe, ¿verdad? Un proceso algo más, eh, es bastante común, pero digamos que no tan, no tan general como el tratamiento de agua o tratamiento de agua potable o agua residual, ¿verdad? En una torre de enfriamiento, en las torres de enfriamiento que, por ejemplo, tienen los edificios o que tenemos en procesos industriales,
nosotros tenemos un agua que recircula, ya sea en un sistema cerrado o abierto, agua que recircula y nosotros tenemos que, además de estar metiendo agua a ese sistema, tenemos que estar purgando agua, ¿verdad? Porque hay una cosa que se llaman los ciclos de concentración y se va acumulando dureza en el agua, se va acumulando microorganismos, se van acumulando. Entonces, es muy importante nosotros tener esto claro, ¿ok? Tener cómo podemos controlar ese proceso, cómo podemos optimizar el uso de agua, que es el recurso que queremos mejorar uso, y además, cómo podemos nosotros controlar mejor los mantenimientos de una torre de enfriamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en este proceso nosotros tenemos el agua de enfriamiento en un loop que va recirculando el agua y ahí nosotros podemos medir conductividad, podemos medir los sólidos disueltos. Nosotros podemos medir eso y podemos dosificar inhibidores o antiescalantes y podemos dosificar biocida, ¿verdad? Para controlar los microorganismos que crecen ahí, porque a esas temperaturas y en esas aguas es buenísimo para que se hagan microorganismos, como legionela, por decir uno. Entonces, esa agua nosotros tenemos que controlarla. Si nosotros tenemos un sistema de medición continua de conductividad, podemos controlarlo o de sólidos disueltos. Nosotros tenemos la forma de controlar nuestro proceso de ciclos de concentración. Medimos, qué sé yo, que unos sólidos disueltos que sean un máximo 500 ppm, por decir algo, y nosotros hacemos un proceso de purga. La purga automáticamente activa el llenado de agua en el sistema de recirculación y ya nosotros controlamos cuánta agua purgamos, cuándo la purgamos, automáticamente. Y además, si tenemos la disponibilidad de los datos, vamos a ver cómo están nuestros ciclos de concentración. Si medimos en la conductividad a la entrada y a la salida. O sea, a la entrada del sistema me refiero a la toma de agua potable o el agua de proceso que vayamos a utilizar. Nosotros podemos controlar este proceso y además podemos optimizar este proceso. Si vemos que, por ejemplo, tenemos 10 ciclos de concentración, ya sabemos que gastamos, o sea, nos ahorramos montones, metros cúbicos de agua al mes, o sea, miles de litros de agua al mes. Es muy importante este control y es muy importante para muchos procesos. ¿Ok? Muy importante entonces nosotros saber que tenemos la capacidad de instalar sensores en cualquier proceso, que podemos tener los datos en cualquier momento y con podemos me refiero a es posible. Ya es posible, ya se hace aquí en la región, ya lo hacemos aquí en la región. Entonces, nosotros tenemos sistemas ya inteligentes que pueden controlar y además que nos pueden dar a nosotros el control de los datos. No solo controlar el proceso, sino que nosotros tener los datos. ¿Ok? ¿Qué ventajas tiene el monitoreo en línea? Tiene, nos permite tomar acciones cuando hay desviaciones en el proceso. ¿Cómo reconozco las desviaciones? Con un sensor, ¿verdad? Este, nos permite ver las tendencias en nuestro sistema. Yo puedo tener un sistema, ahorita vamos a ver un sistema, un ejemplo rapidito, ahorita vamos a verlo. Entonces permite reconocer tendencias en nuestro sistema. Eh, el monitoreo en línea ya es bastante preciso y exacto, o sea, yo ya tengo sensores que me miden constantemente, efectivamente, muchos parámetros, los que les enseñaba ahora en cualquier proceso. Eh, ya tengo alta tecnología que me permite monitorear con precisión y exactitud. O sea, no es una medida que está perdida, no es una medida que yo tengo que aplicarle ahí factores de corrección. Entonces, es una gran ventaja que nos da el monitoreo en línea. Podemos controlar dispositivos para la automatización de procesos. Obviamente, si tenemos un sensor, como les enseñaba en los procesos ahora, podemos controlar muchas cosas. Cosas como desde la floculación, desinfección, este, conductividad, ciclos de concentración, aireación en plantas de tratamiento de agua residual. Podemos automatizar
Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Podemos automatizar hasta retrolavados en filtros o automatizar lavados de filtros, ¿verdad? Muy importante. Y aquí les voy a hablar de algo que tenemos nosotros, que es nuestra plataforma, HOH Data. Esta plataforma, de nuevo, les permite tener todos los datos en tiempo real, todos los datos en tiempo real. Entonces vamos a ver un caso rápidamente, uno práctico aquí. Ok, ahí están viendo la pantalla. Ahí, ok, listo, por ahí, Jorge. Vea, por ejemplo, aquí tenemos datos para uno de nuestros clientes, ¿verdad? Aquí nosotros medimos este parámetro que les comentaba ahora, que es, toma por ejemplo 2 horas medir. Aquí nosotros tenemos aproximadamente 41.000 mediciones en el periodo de un mes, en septiembre del año pasado. Ahí estábamos midiendo este valor que es el DQO en el tiempo. De nuevo, este valor puede ser pH, puede ser conductividad, puede ser oxígeno disuelto, puede ser turbiedad, puede ser color, puede ser sólidos suspendidos, puede ser carbono orgánico total, el que se les ocurra, nosotros muy probablemente lo tengamos. Puede ser nitrógeno, puede ser nitrato. Todos los parámetros los podemos medir en línea en cualquier agua. Ok, entonces, aquí tenemos el histórico de mediciones. Y ustedes me dirán, ¿qué veo yo en ese gráfico? Yo veo un montón de puntos, yo veo un montón de cosas que no. Por ejemplo, en este gráfico nos muestra el máximo y el mínimo, ¿verdad? Espero que se vea bien ahí. Se ve el máximo y el mínimo. Se ve que tenemos varios puntos en varios días donde tenemos picos del parámetro, pero tenemos solo una medición pico. Por decir, el parámetro se mantiene estable, pero tiene un subidón, ¿verdad? Que puede responder a muchas cosas, puede responder a una hora en particular en las que se hacen limpiezas, puede responder a N cosas en cualquier proceso. Sin embargo, nos ayuda a reconocer esas cosas o esos eventos. Podemos acá hacer zoom, entender cómo funciona el parámetro en un día, por ejemplo, aquí el 8 de septiembre, de 4 de la tarde a 8 de la noche, cómo se comportó, porque ya el 9 volvemos a tener un pico y a las 12 de la noche, ¿por qué estamos teniendo ese pico ahí? ¿Verdad? Todas esas cosas nosotros podemos preguntarnos en un proceso o podemos entender que son normales en nuestro proceso. ¿Ok? ¿Cómo sé yo si todos estos picos son algo normal o no? Bueno, aquí tengo otro gráfico. Esto es un histograma que nos permite reconocer dónde se ubican los datos que tomamos. Eh, eh, entonces ahí podemos decir, bueno, la mayoría del tiempo, nuestro dato de QO a la entrada de la planta de tratamiento está entre 250 y 400 ppm. ¿Por qué? Porque la mayoría de mediciones están acá en este rango. ¿Ok? Si nosotros sacamos un promedio normal, probablemente nos dé un poquito corrido para mayor, porque tenemos datos muy grandes. ¿Ok? Entonces es mejor analizarlo con histograma. Ahí tenemos ya, nosotros podemos ir gráficamente ver, ok, listo. Ahí tenemos nuestros datos bien. De nuevo, este dato puede ser cloro. Si yo tengo cloro en unas concentraciones y, por ejemplo, la mayoría del tiempo está por debajo de 0,3, bueno, ya sabemos que no cumplimos la norma. Si yo sacara un promedio normal, al rato me da a 0,5 y yo estoy todo feliz, pero si yo hago un análisis de esta manera, un análisis gráfico, puedo saber que ahí tengo mis datos o que se comportan de esa manera, la distribución es así. Ok, listo, yo reconozco eso. Y además tengo este mapa que es como un mapa de calor, ¿verdad? Que vienen ahí las fechas y vienen colorcitos. Entonces, entre más oscuro el color, más alto el dato. Entonces, yo ahí puedo reconocer los picos. Sin ver este gráfico, digamos, yo puedo reconocer los picos. ¿Cuándo fueron? ¿A qué hora sucedieron? Puedo ver si están siendo siempre a la misma hora. Puedo ver si responden a feriados, por ejemplo, si responden a algún evento en producción en la industria, si responden al clima.
Aquí que en Costa Rica tenemos, no tenemos estaciones definidas, sino tenemos épocas. Entonces ahí nosotros podemos ver, ok, tenemos, esto pasa en la época seca, esto pasa en mayo, esto pasa en tal. Ok, si yo monitoreo, yo puedo empezar a reconocer todas esas cosas en mi proceso y en mi agua, ¿verdad? Es, lo mismo aplica para procesos, otros procesos que les he enseñado acá, por ejemplo, la recirculación. Ahí en una torre de enfriamiento, usted puede reconocer eso muy fácil si lo mide siempre, si lo mide constantemente. Ahora les recuerdo, estos datos son tomados de un sensor que se instaló y se quedó ahí. Estos datos se actualizan constantemente. Estos datos no es solo septiembre, yo solo les estoy enseñando septiembre, obviamente. No es solo una medida así. Ahora, ustedes lo pueden hacer así. Ustedes me pueden decir, Andrés, es que yo en mi proceso, por ejemplo, necesito medir la de cubo, pero lo necesito medir solo un mes. Y la de BO y el carbono orgánico total. Bueno, y yo le pongo un sensor y lo mido solo un mes. Ahí usted va a tener los datos. Andrés, yo ocupo medir pH mi proceso. Bueno, ahí nosotros damos ese servicio también. Podemos poner nuestros sensores, podemos tomar los datos el tiempo que usted lo necesite y usted va a tener los datos actualizados en tiempo real en nuestra plataforma. ¿Ok? O usted puede decir, Andrés, yo quiero este sensor toda la vida. Ok, le vendemos el sensor y el servicio. Ok, el servicio en la nube. Esto es un ejemplo solo con un parámetro en nuestra plataforma. Como ven, es un sensor que mide otros parámetros. Aquí está la DBO, que es un parámetro que dura 5 días midiéndose en laboratorio. Se lo mide en tiempo real. Carbono orgánico total, sólidos suspendidos totales. Nosotros podemos entender nuestro proceso, podemos entenderlo y podemos ver qué estamos teniendo en nuestro proceso en tiempo real y para varios parámetros. Vamos a seguir con la presentación acá. Listo. Ok, entonces eso es HOH Data, eso es nuestra plataforma. Nosotros, de nuevo, tenemos sensores y transmisores, tenemos nuestro servicio de consultoría que vemos sistemas de tratamiento completos, sistemas de monitoreo completos igual. De nuevo, están relacionados, van pares, van paralelos. Y nuestra plataforma para tener los datos en la nube. ¿Por qué? Porque ocupamos datos. Para nosotros eso es sumamente importante, tener datos, tener datos, tener datos. Así tomamos decisiones conscientes. Bueno, este es un video de la plataforma, pero ya se las acabo de enseñar, entonces. Aquí vamos a la parte nuestra. Este video es, de este video, de este webinar, es nosotros, ¿cómo monitoreamos el agua de manera inteligente? Bueno, por ejemplo, nuestros sistemas se compone, en este gabinete, se componen del display de nuestro sistema para enviar los datos, que de nuevo a nuestro sistema se le puede poner una SIM. Ya con 4G yo ya subo datos, con 3G, con 2G. Eh, los subo a internet, ya los tengo listos. Además, él permite hacer el almacenamiento de datos, el control de los registros. Entonces, él mismo tiene una memoria SD que guarda todos los datos. Pero de nuevo, para nosotros es muy importante acceder a los datos en todo momento. Entonces, generalmente, eh, eh, ¿cómo es? Nosotros recomendamos que tengan un sistema de medición en línea, o sea, en la nube, como nuestro sistema HOH, Data. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este gabinete pequeñito, nosotros tenemos nuestro controlador, un sensor de turbidez que de primera línea, un sensor de turbidez ultra baja, que en agua potable funciona de maravilla. ¿Por qué? Porque ahí tenemos turbidez muy, muy bajas, por debajo de una NTU preferiblemente. Entonces nosotros ahí medimos turbidez en tiempo real ultra baja a una precisión top en tiempo real. Eso es demasiado, demasiado bueno. Nosotros tenemos igual medidores de color. Entonces, un medidor de color, que es un parámetro que igual, por ejemplo, en la norma se pide que vayan en el control operativo, igual que la turbidez, el pH, el cloro libre. Entonces, es un parámetro que podemos medir todo el día y podemos conocerlo todo el día. Dependiendo de estaciones, es importante saber la turbidez. Yo ya les he hablado de eso en otro webinar. Si tienen consultas, me las pueden hacer.
Medición de pH es muy importante para la desinfección, como les comentaba ahora. Dependiendo del pH, la cantidad de desinfectante que yo dosifique puede subir o bajar. ¿Ok? Y un medidor de cloro libre. Obviamente, en un proceso de desinfección, como es en este caso, yo tengo que tener un medidor de cloro libre y un sensor de flujo o un switch de flujo para la muestra. ¿Por qué? Porque este sensorcito que ven acá, si ven ahí todo está conectado por mangueritas, él lo que hace es tomar una muestrita de la línea de agua, ¿verdad? Que es muy, muy fácil de instalar y se puede instalar en cualquier lugar. ¿Ok? Todo eso es muy importante para un sistema de monitoreo en línea inteligente. ¿Qué hago si me falta telemetría? Bueno, yo tengo que ir a sacar los datos. ¿Qué hago si me falta un sensor de pH cuando tengo desinfección? ¿Qué tanto de mi desinfectante está siendo efectivo? No lo sé, ¿verdad? ¿Qué pasa si no tengo control de turbidez? Bueno, depende de su proceso, depende de su fuente de agua, puede perjudicarle a la hora de controlar y conocer su proceso. Entonces nosotros tenemos sistemas y además tenemos sensores para todo tipo de agua, para todo tipo de proceso y para cualquier necesidad. Obviamente, este es un ejemplo. Nosotros podemos hacer uno de estos sistemas de monitoreo. Podemos hacerlo con conductividad, con pH, podemos hacerlo para agua residual, con DQO, con oxígeno, con pH. Las combinaciones son múltiples, cada sistema aguanta hasta 10 sensores, ¿verdad? En un sistema de tratamiento, ¿cómo lo usamos? ¿Cómo hacemos el monitoreo inteligente? Bueno, nosotros monitoreamos la fuente o las fuentes. Nosotros monitoreamos la entrada de nuestros sistemas de tratamiento, la salida de nuestros sistemas de tratamiento, monitoramos procesos de filtración, procesos de almacenamiento, procesos de descarte de agua, ¿verdad? Todo eso nosotros podemos monitorearlo, todo eso podemos controlarlo de nuevo en tiempo real, todo lo podemos subir a la nube, todo lo podemos subir a nuestra plataforma, HOH Data. Todos esos datos que están en HOH Data, todo eso, usted puede accederlo, puede verlo continuamente, este, puede verlo gráficamente muy claro, como les enseñé ahora, y además puede descargar reportes, como un adicional, puede tener reportes, puede tener alertas, puede tener todos sus sistemas monitoreados desde una sola plataforma y con una visualización bastante agradable. No, no es como un gráfico de Excel. Es un gráfico hecho para estas aplicaciones en particular. Para un sistema de tratamiento de agua potable, como el que se muestra acá, o distribución de agua, bueno, podemos monitorear la fuente, podemos monitorear los sistemas de filtración. Por ejemplo, con la turbidez, nosotros podemos monitorear sistemas de remoción de sedimentos, de turbidez y podemos monitorearlo de nuevo 24/7. Podemos establecer como es, por ejemplo, que un sistema de filtración siempre tiene que tener la meta de tener una turbidez de salida inferior a 0.1 NTU. Bueno, ocupo un sensor bastante preciso para yo medir con confianza 0.1 NTU. Nuestros sensores lo permiten. ¿Qué requiere un sistema de monitoreo inteligente? Todo esto. La instalación requiere coordinación de muchas cosas, requiere requiere conocer nuestra agua, requiere saber si tenemos disponible alimentación eléctrica, si tenemos internet, si tenemos soportería. Después, para implementarlo, requerimos capacitación, acompañamiento, pruebas de campo. En todos estos pasos estamos nosotros en el mantenimiento correctivo, preventivo y calibración del equipo. Estos son sensores de alta tecnología que requieren calibraciones periódicas. eh, Con periódicas me refiero, por ejemplo, a un sensor de QO de veo, por ejemplo, una vez al año requerimos hacerle una calibración. Ya, eh, lo bueno es que son calibraciones bastante sencillas, no es un proceso engorroso para calibrarlo y es un proceso en el que nosotros, además de que nosotros lo ejecutamos, capacitamos. Eh, Entonces, bastante fluido y en todo eso estamos nosotros. Y después, un sistema de monitoreo inteligente, y quiero que ustedes se dejen esa idea, requiere darles a ustedes la opción de tener datos disponibles, de ojalá
que su control no sea a punta de bitácoras, sino que esté digitalizado y que esté digitalizado automáticamente, que le guarde todos y cada uno de los registros digitalmente, que estén en la nube, que ojalá le grafique, básicamente HBH Data, que le permita a ustedes tener esa disponibilidad y ese control de los datos, que por ejemplo no permita manipularlos, eh, y que no quede a la libre, como decimos acá, que no quede a la libre en el sentido de que se mide cuando se quiere medir, eh, y la medición requiere muchos procedimientos, mucho capital, mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, es muy importante todo eso en un sistema de monitoreo inteligente. Bueno, estos son básicamente, esta es la presentación. Ahí ven de nuestros productos, nuestros transmisores, este sensor que es el de cubo de BO sólidos suspendidos. Ven lo que nosotros tenemos para ofrecerles. Y de nuevo, quiero que se lleven la idea de que el monitoreo en línea es muy importante para el control de cualquier proceso, sea cualquiera que sea. Puede ser un proceso de desinfección sencillo en el que simplemente dosificamos cloro. Es muy importante el monitoreo y el control en línea. De nuevo, no dejarla a la libre. ¿Por qué? Porque el agua es muy importante y el agua es nuestro primer alimento. Nuestro primer alimento. Igualmente en procesos de agua residual, esa agua que estamos tirando por el ciclo del agua en algún momento nos la vamos a tomar. Eh, entonces, es muy importante tener en cuenta esto, tener en cuenta que el control es importante y que además en la región ya lo podemos hacer. Ya en la región tenemos tecnología, ya en la región tenemos nuestras plataformas y además tenemos asesoramiento y tenemos conocimiento. ¿Ok? Entonces ahí quedamos a sus órdenes. Ahí está mi contacto. De nuevo, yo soy Andrés Morales, ingeniero de calidad del agua de HBH Consultores. Ahí está mi correo amorales@hbhconsultores.com, mi teléfono, ahí me pueden escribir, me pueden llamar. Igual está nuestra página. En nuestra página, eh, como anuncio, ahí tenemos varias herramientas. Por ejemplo, tenemos la que yo les enseñaba en un webinar anterior a los asistentes. Igual ahí está el video en YouTube. Tenemos el, el, una curva, por ejemplo, de cloro y pH en la que podemos saber, dependiendo del pH, qué tanto de nuestro cloro es el verdadero desinfectante y cuál no. Con una breve explicación. Tenemos del webinar pasado, les decía, el de turbidad, que es tenemos ese esquema en el que nos dice dónde detectamos turbidez alta y qué implica eso para nuestro proceso. Entonces ahí lo pueden revisar. Igualmente, ¿no? Me pueden contactar para ver eso. Tenemos otra calculadora de cloración y tenemos el acceso a HOH Data desde ahí también. Cualquier consulta me pueden decir. No sé si tienen alguna pregunta ahorita. Sí, sí, sí. Me pregunta o me dice Denia que si les puedo pasar la información. Yo se las paso al correo. Ya tengo el correo de ustedes. Em, no sé si tienen alguna otra consulta o, o algo así. No, bueno, entonces estamos listos y de nuevo ahí estamos para servirles y quedamos en tanto al contacto. La otra semana muy probablemente hagamos un webinar el jueves de la otra semana, entonces ahí para que estén pendientes. Muchas gracias por asistir y nos vemos.